Bien, a pesar de que hoy no está Carla, sean cordialmente bienvenidos a la sesión del 6 de marzo del año en curso de Español de América. Hoy nos corresponde continuar con el análisis o la discusión de los últimos cambios ocurridos o suscitados en nuestra lengua española. Cambios que, vuelvo y repito, se comenzaron a generar a partir del siglo XVI. Algunos se mantuvieron en curso las dos centurias siguientes, otros se consolidaron en ese mismo siglo XVI, pero la importancia de comentar estos cambios como parte de la revisión de historia interna y externa atinente al origen del español americano. Bueno, esta revisión es necesaria para que ustedes comprendan cómo era esa variedad, o mejor dicho, o qué forma tenía ese español que llegó al continente americano. Que, como ustedes recordarán, ya les había comentado, esa forma del español que llegó a América no era otra cosa que una suerte de mezcolanza entre la norma medieval y la norma moderna, de lo cual dan cuenta, desde luego, nuestros documentos coloniales americanos. Esta revisión de los últimos cambios pues es muy necesaria, principalmente para cuando concluyamos esta primera unidad del programa, tomando en cuenta que vamos a analizar algunos textos. Vamos a analizar un texto medieval, tal y como hicimos al final de Historia de la Lengua, para posteriormente comparar ese texto medieval con un documento colonial americano y ver qué tan diferentes o qué tan similares pueden ser en cuanto a los usos grafofónicos y en cuanto a lo morfosintáctico. En la sesión pasada comenzamos la discusión de estos cambios, eh, como se acostumbra en toda la descripción de los hechos de la lengua, partiendo de lo fonológico. Hoy vamos a concluir precisamente la revisión de los cambios fonológicos y vamos a comenzar con la parte sintáctica y gramatical. Para finalizar la revisión de los cambios fonológicos, es preciso que hagamos lo propio partiendo de el sistema sibilante. Bien, yo no sé si tú te acuerdas, Andrés, que en Historia de la Lengua, cuando vimos las primeras cuatro consonantes medievales, las dos africadas alveolares y las dos fricativas posalveolares, yo les hablaba que o les comentaba que era necesario indicar, o que al menos ustedes tuvieran presente, que esas consonantes eran sibilantes. ¿Sí o no? Yo no sé si lo recuerdas. No lo recuerda el hombre. Bien, bueno, si cuando vimos esas ocho consonantes medievales, cuando discutíamos las primeras cuatro, que decíamos que, bueno, esas consonantes no habían llegado al español moderno, parte de su enunciado, de la descripción de su enunciado, decía sibilante. Por ejemplo, africado, sibilante, alveolar, sordo, o africado, sibilante, alveolar, sonoro, ¿sí? Y ese rasgo de sibilante es importante ya al menos en este punto de la historia que estamos tratando, de la historia del español que estamos tratando, porque precisamente el cambio que vamos a discutir a continuación consiste en la reestructuración del sistema sibilante, es decir, esas cuatro consonantes medievales desaparecieron y dieron origen a un conjunto de fenómenos bastante interesantes que definen el español peninsular en contraposición con el español de América y también en contraposición con el español peninsular del sur. Es decir, a partir de esos cambios, de ese cambio que vamos a comentar a continuación, se estableció de forma nítida lo que es la norma del centro norte de España versus la norma del sur de España. Y posteriormente, por implantación, la norma del español de América, porque recuerda que para efectos del el español peninsular se habla de dos normas, al menos a grandes rasgos, ¿no? La norma del centro norte, caracterizada, por ejemplo, por el empleo del ceceo, del famoso ceceo, y la norma del sur. Pero como tú recordarás también, y a propósito de lo que han estado leyendo desde el comienzo del semestre, la norma del sur, distinta de la norma del centro norte de España,
que por ejemplo en el sur de España no son ceciantes, sino son ceciantes, ceciantes con S, esa norma del sur de España fue la que se implantó en América. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos de conquista y colonización americana, se estableció en el sur de la península, específicamente en territorio sevillano, la famosa Casa de Contratación de las Indias. ¿Con qué propósito se estableció eso? Esa especie de institución que permitía una suerte de visado para acceder a las Indias, al Nuevo Mundo. ¿Por qué se estableció? Bueno, ese cuento de que la famosa leyenda negra, que ustedes hablarán posteriormente de eso en las exposiciones que van a hacer, esa famosa leyenda negra en la que se decía que para al menos los primeros tiempos de conquista y coloniaje americano había venido lo peor de la sociedad peninsular, exconvictos, delincuentes, viciosos. No, eso no fue tan así. En los primeros tiempos de conquista y coloniaje americano era preciso tramitar ante la Casa de Contratación de las Indias una especie de visado para poder viajar al Nuevo Mundo. Entonces, ese cuento de que venía lo peor que había en España era mentira, porque no cualquiera podía venir. ¿Que pudo haber venido uno que otro delincuente? Sí, y principalmente tomando en cuenta el hecho de que a muchos delincuentes que estaban en cautiverio, que eran presos, se les ofrecía conmutarles la pena, es decir, perdonarles su condena a cambio de que vinieran a América. Pero esto no quiere decir que solo vinieron delincuentes. Evidentemente, para implantar un modelo de sociedad, como lo quería hacer, por ejemplo, España en el Nuevo Mundo, desde luego tenía que venir de todo, no solo delincuentes, tenían que venir clérigos, tenían que venir maestros, tenían que venir artesanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, no cualquiera podía venir a las Indias. Y por eso se estableció la Casa de Contratación de las Indias. Y gracias a esa casa de contratación, pues se establecían los mecanismos necesarios y los controles requeridos para determinar quién podía venir a América y quién no. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué te he hecho todo este cuento? Sucede que al menos en los primeros tiempos de conquista y colonización americana vinieron más viajeros del sur de España que del norte. ¿Por qué? Porque si la casa de contratación estaba en el sur de España, específicamente en territorio sevillano, para los sureños y en los del área meridional, era más sencillo hacer ese trámite en territorio sevillano para venir a América. ¿Sí? Entonces eso explica el hecho de que al menos en los primeros tiempos de conquista y colonización americana haya venido más gente del sur que del norte. Entonces, eso explica que si vinieron más viajeros del sur, desde luego la variedad de lengua que viajó a América fue la del sur de España. ¿Me sigues? Bien. ¿Qué sucede? No con esto te estoy diciendo que solo vinieron hablantes del sur de España y nunca vinieron del norte de España, del centro norte. Claro que vinieron. Pero ¿qué pasa? Entonces tú me dirás, bueno, pero si vinieron hablantes del centro y norte de España, ¿por qué nosotros los americanos, nuestro español de América, es más similar al del sur de España y al del área meridional que al del norte de España, aun cuando vinieron viajeros del centro norte? Sencillo. Sucede que ese trámite ante la Casa de Contratación de las Indias no era inmediato. Para los sureños era más sencillo, tomando en cuenta que la Casa de Contratación estaba en Sevilla. Para los sureños era sencillo llegar a Sevilla, pero para los del centro norte no. Era lejos, les quedaba lejos. Entonces, ¿qué ocurrió? Estas personas del centro norte de España que querían venir al Nuevo Mundo tenían que pasar hasta 2 años en Sevilla, o sea, mudarse a Sevilla literalmente, y vivir allí por lo menos 2 años para hacer la diligencia concerniente a su visado, entre comillas, para venir al Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ya
estos hablantes del centro norte, al pasar tanto tiempo en territorio sevillano, ya adquirían, ya desarrollaban o ya imitaban inconscientemente los usos lingüísticos, los hábitos lingüísticos propios de la gente del sur. Ese cuento de que, ay, es que se le pegó el acento de, por ejemplo, cuando el merideño va al centro del país y se le pega el acento del centro, por ejemplo. A eso Chumaceiro y Álvarez, el libro que tú debes estar leyendo en este momento, lo llaman acomodación lingüística. O sea, yo me acomodo a los hábitos lingüísticos del otro. ¿Sí? Yo extranjero me acomodo a los hábitos lingüísticos del otro, del nacional. Entonces algo así le pasó a los hablantes del centro norte de España. Se acomodaron a la variedad de habla del sur. ¿Sí? Claro, tanto tiempo, ya más de 2 años en territorio sevillano, lo usual es que inconscientemente, porque muchas veces esto se produce de forma involuntaria, copiaran los del centro norte esos hábitos lingüísticos propios de los del sur. Entonces eso explica que o que no llegaron elementos propios de la norma del centro norte de España, o que si llegaron elementos de esa norma, llegaron de forma muy debilitada. Bien, porque a grandes rasgos nuestra variedad del español de América es más similar a la del sur de España que a la del norte. ¿Hasta acá todo bien? Ok. Entonces, ¿por qué paso por acá a comentar todo este cuento eh, previo a lo que vamos a discutir en la clase de hoy? Porque, sabemos que viajó, o lo que llegó a América, al menos a grandes rasgos, fue la variedad del sur. Chévere. Pero ¿qué determinó, qué hecho en la historia de la lengua española determinó esa dicotomía? Variedad del sur versus la variedad del centro norte. ¿Qué lo determinó? ¿Y cuál es el hecho lingüístico más característico de cada una de esas variedades? ¿Y qué originó tal hecho? Eso es lo que vamos a ver en este primer punto de la clase de hoy. Bien, entonces, vuelvo y repito, para, digamos, darnos una idea de estos aspectos que acabo de mencionar, es preciso que comencemos con la reestructuración del sistema sibilante. Es decir, la reestructuración que, reitero, se dio en ese sistema de 4 consonantes cuyos orígenes discutimos el semestre pasado, de cuatro consonantes cuyo rasgo común era el hecho de ser sibilantes. Entonces, al reestructurarse ese sistema, estas consonantes desaparecieron y dieron origen, específicamente dos de ellas, a la famosa tendencia del centro norte de España hacia el ceceo, con C, y la tendencia también de igual forma en el sur de España al ceceo, ceceo con S, ese ceceo que llegó a América y que es el que empleamos hoy en día. O antes de hablar de la reestructuración, me permito recordarte cómo era ese sistema sibilante del castellano medieval. ¿Sí? Ok, teníamos dos africados alveolares, el sordo y el sonoro. Esto lo recuerdas, ¿no? Acá tenemos los símbolos. Acá tenemos los símbolos, el símbolo del sordo y las dos grafías por medio de las cuales ese segmento se representaba en los textos medievales. Por ejemplo, no sé si recuerdas cómo se pronunciaba. Pronuncia, por ejemplo, acá, esta palabra, la que estoy señalando con el puntero. Exactamente. Decir, alzar, katza, platza, entre otras múltiples opciones.
Por su parte, también, al menos hasta ese siglo XVI, también la lengua castellana poseía el africado alveolar sonoro, el cual en los textos medievales, como bien podrás rememorar, se representaba mediante la grafía Z. ¿Recuerdas más o menos la pronunciación de este africado alveolar sonoro? Ese es un poquito más complicado. Haz el intento a ver. Dedzir, exactamente. Bien sonoro, exactamente. Dedzir. O en este caso, fadzer. Muy bien, si lo recuerdas. Teníamos después otro par de segmentos sibilantes. En este caso, los fricativos posalveolares. Teníamos en primer término el sordo, el cual su símbolo es como una llavecita, la famosa llavecita de la que hablábamos el semestre pasado. Y no sé si también pudieras pronunciarlo, si lo recuerdas. ¿Cómo se pronunciaría, por ejemplo, esta palabra? Fisio, exactamente. Este es el mismo segmento que se emplea, por ejemplo, en la lengua inglesa, cuando decimos el pronombre femenino para la tercera persona del singular. Sh, por ejemplo, en el caso de she. O ese sonido también que empleamos cuando mandamos a callar a alguien. Sh. Bien. En contraposición tenemos el sonoro. Bien. Cuyo símbolo es bastante parecido a un 3 y que en la Edad Media se representaba a través de las grafías J y G. El que sonaba como un abejorro. Trata de pronunciar, por ejemplo, esta palabra. Vigio. Que vibre esto. Vigio. Bien. Exactamente. Pero, ¿qué pudieras tú decir de estas cuatro consonantes, Andrés? Ah, son sibilantes. Yo, eso se los comenté también el semestre pasado, pero bueno, lo repito. Son sibilantes porque cuando se producen o en su articulación hay una suerte de silbido. Fíjate, por ejemplo acá, sh, hay cierto silbido. ¿Es más claro con qué? Dame un minutico, voy a salir de la presentación un momento porque yo